Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema poco conocido, muchas veces poco tratado, y es la psicopatía, porque en este programa hablamos no solamente de la salud del planeta, sino también de la salud del ser humano, de esa ecología humana. Y es que precisamente la psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por una serie de rasgos y comportamientos distintivos que afectan precisamente la forma en la que una persona piensa, siente y hasta se relaciona con los demás. A lo largo de los años, esto ha sido objeto de fascinación, pero también de debate en muchos campos, no solamente de la psicología, sino también de la psiquiatría y hasta la criminología, debido a que, precisamente, a esa complejidad y esas implicaciones, tanto individuales como sociales. La psicopatía se caracteriza por la presencia precisamente de esa falta de empatía y de remordimiento, junto con una notable incapacidad para establecer relaciones interpersonales significativas y duraderas. Pero hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de esos rasgos de personalidad que poseen los individuos con psicopatía, cómo identificarlo y sobre todo cuáles pueden ser esas implicaciones, no solamente a nivel social, sino también individual. Pero previo a nuestra invitada le damos el cordial saludo a Carlos Alberto. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Pues muchas gracias, Marian. Usted ha realizado una introducción de lo que va a ser nuestro tema hoy, que a veces es bien complicado el diagnóstico de la psicopatía. No es sencillo para los especialistas debido a muchas variables y síntomas que también son comunes a otras enfermedades psíquicas. La simulación para obtener ventajas penales, el trastorno límite de la personalidad o la locura transitoria son trastornos mentales que presentan signos parecidos. En resumen, la psicopatía se caracteriza por la ausencia de empatía y la mitigación de otros estados afectivos, lo que permite a los psicópatas ser altamente manipuladores. Pero para hablar en profundidad de este tema, nos atiende desde el centro de México la licenciada Lupita Acuña. Que sea Juliet que la reciba con el saludo cordial. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Es un honor presentarles a la licenciada María Guadalupe Acuña Torres, una destacada profesional en el campo de la psicopatía precisamente y la terapia conductual. Ella tiene una amplia experiencia de más de 25 años en ciencias humanísticas y filantropía y es una experta en el tema y una líder en su campo. Estamos pues muy contentos de tenerla el día de hoy, de poder aprender de su vasto conocimiento y experiencia en el tratamiento y orientación sobre la psicopatía. Entonces a nuestra invitada le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de comunicar en este medio y de tener este contacto con su audiencia. Gracias a usted por aceptar la invitación de Nuestro Oxígeno y hablemos un poco de usted. Antes de entrar en este tema tan interesante, tan necesario para que entendamos un poco más de la salud mental, de la ecología humana también, por especialistas, y entenderlo en un lenguaje sencillo, práctico para todas las personas. Conozcamos un poquitico de Lupita, dónde nació y en qué momento se conecta con todos estos temas. Carlos, mira, yo nací en el centro de México y bueno, desde mi infancia he tenido una gran inquietud, una gran pasión por la psicología humana, por el hombre en sí, por la naturaleza del hombre y en sí todas las
grandes inquietudes que como seres humanos tenemos, las grandes preguntas existenciales. Eso me ha llevado a profundizar prácticamente durante toda mi vida en el campo de las ciencias o de las ramas humanísticas. Y he conocido a través de diferentes organizaciones, formaciones, etcétera, pues digamos como en términos generales las corrientes de pensamiento, hasta que finalmente un día llegué al conocimiento de lo que era la psicopatía, que realmente es una novedad, es una revelación, digamos, en estos tiempos, como vendría a ser, por ejemplo, en el pasado lo que hizo Galileo Galilei cuando nos habló de que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. Algo así tenemos en el campo de las ciencias humanísticas a través de diferentes autores, pero realmente quien vino a hacer la develación de este conocimiento con un análisis científico profundo, serio, de 30 años, fue el doctor Robert Herr. Entonces, cuando yo pude tener contacto con este conocimiento y sabiendo en términos generales todo lo que son las diferentes corrientes de pensamiento, supe que este conocimiento no existía en ninguna de las materias, en antropología, psicología, sociología, etcétera. Sí existe, hay un conocimiento anterior a las revelaciones que él hace, pero la psicopatía tal y como él la presenta viene a ser el planteamiento o nos pone sobre la mesa todo un conocimiento que cambia la percepción que todos podemos tener del mundo y de los seres humanos que lo habitamos. Entonces, bueno, al tener este conocimiento y un conocimiento general, entendí junto con un grupo de personas la importancia de difundir este conocimiento alrededor del planeta, porque está causando miles de estragos incalculables, la psicopatía encubierta en la humanidad, y esta es la labor que en este sentido es que nos hemos empeñado en crear una asociación que ahora es internacional para difundir el conocimiento de la psicopatía que llamamos encubierta, para dar un adjetivo calificativo que a las personas les dé la idea que son seres humanos comunes y corrientes que conviven entre nosotros y que están provocando estragos incalculables en la humanidad. Siempre que se ha hablado de los psicópatas, se habla de personas que son crueles, personas que no tienen miedo a ser castigados por sus crímenes, que no tienen remordimiento después de cometer todo tipo de delitos graves. Hablemos un poco sobre esta psicopatía. Sí, en realidad, justamente Robert Herr, en sus análisis y en sus estudios que hizo, él pudo evidenciar que efectivamente los psicópatas no tienen empatía, no tienen remordimiento, como bien decían ustedes, no tienen la capacidad de sentir cualquier emoción de compasión. Así que para ellos, por ejemplo, en los análisis que hacían, en los estudios que hicieron, les ponían a los psicópatas palabras que a cualquier ser humano nos provocarían un efecto. Y ellos observaban en su sistema límbico que para ellos decir violación era como decir árbol. Entonces, bueno, de muchas maneras se pudo evidenciar esta falta de empatía e incapacidad de sentir emociones positivas, de tal manera que para ellos enfrentarse a una situación, por ejemplo, después de un asesinato o cosas donde están violentando o dañando a otros seres humanos, es una cosa inmutable. Robert Herr nos explicaba y nos decía, para entender esto tenemos que entender, por ejemplo, a un daltónico. Un daltónico, nosotros le podemos dar una idea, él puede tener un concepto mental de lo que son los colores, pero jamás los va a poder llegar a experimentar. Lo mismo, un psicópata puede hacer una figura mental sobre las emociones, es un excelente intérprete, es mejor que cualquier actor de Hollywood, sin embargo, no es capaz de sentir ninguna emoción de compasión, amor, filantropía,
empatía, nada que tenga que ver con cualquier emoción positiva. Así que de esta manera nosotros podemos comprender la frialdad que hay frente a cualquier situación que para un ser humano con una composición normal, pues significaría impacto, remordimiento, etcétera. Bueno, y también aclarar que en sí un psicópata puede no, y la gran mayoría de las ocasiones un psicópata no delinquen, es decir, delinquen siempre, van a destruir siempre, pero no de una forma comprobable en el sentido tipificado para la ley. Entonces, se puede, de hecho, una gran mayoría provocan grandes destrucciones sin que haya violencia, digamos. Esto que usted acaba de mencionar, Lupita, pues de Sí. verdad que llama mucho la atención. ¿Cuál es la importancia de entender y estudiar la psicopatía en la actualidad? Y también le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es ese impacto de la psicopatía hoy en la sociedad y en las personas que lo padecen? Bueno, en las personas que lo padecen, ellos están convencidos, ellos o ellas, porque son tanto hombres como mujeres y los encontramos en todos los ámbitos. Para ellos es una condición en la que están, ellos no tienen ningún problema por ser así. Es decir, el impacto para ellos mismos, pues a veces puede llegar hasta la propia autoaniquilación. Y en el caso de ellos, por ejemplo, no hay ninguna terapia posible. No hay nada que tenga algún efecto para, digamos, alguna cura, porque para empezar tendríamos que decir y tenemos que decir que la psicopatía no es una enfermedad. También, bueno, en parte de las ponencias que tenemos, que en algún momento hablaremos ahora de esto, tenemos que decir que parte, o sea, hay una, digamos, vamos a hablar, hay una corriente antigua que incluso el propio Robert Herr en un principio catalogó la psicopatía como una enfermedad y como un trastorno. Bueno, en sus últimas declaraciones y con todas las investigaciones se sabe perfectamente que la psicopatía no es una enfermedad. Y hay que decir que esto es una de las revoluciones en el mundo de la salud mental, tampoco es un trastorno. En el DSM se le ha colocado como el trastorno, o sea, o se llega, digamos, como a diagnosticar como trastorno narcisista de la personalidad o el trastorno antisocial de la personalidad. Pero realmente nada de eso describe lo que es la psicopatía, porque un psicópata es perfectamente consciente, digamos, aunque es un ser sin conciencia, como dice Robert Herr, a la vez las cosas que hace las hace totalmente a voluntad. Es consciente de lo que hace, no tiene pérdida de la realidad, no hay algo que le distorsione la apreciación de las cosas o que pierda contacto con la realidad o que como podría ser un trastorno. No, un psicópata es un ser que actúa de manera natural para él, de manera consciente, sabe lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, lo hace a voluntad y disfruta con eso. O sea, no hay ningún trastorno ahí. Entonces, justamente es parte de la información que nos parece importantísima que se conozca a nivel de prevención, pero también en el mundo de la salud mental, en el mundo de las leyes, en cualquier rama que tenga que ver con el ser humano, porque justamente es muy importante que los profesionistas o los profesionales de la salud mental y cualquier persona que tenga que ver con atención al público, médicos, enfermeras, aún estilistas, etcétera, nos formemos y nos actualicemos sobre esta temática. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra radio. Licenciada Lupita, y precisamente de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar, quisiera preguntarle por qué se dice que puede resultar tan difícil detectar a un psicópata integrado a simple vista y precisamente qué tipo de comportamientos suelen manifestar los psicópatas integrados en sus relaciones, por ejemplo, personales y profesionales. Ok, miren, no es nada sencillo por una parte puede ser muy simple y por otra parte nada sencillo hacerlo. ¿Cómo les explico esto? Es complicado porque cualquier ser humano, la persona que tenemos al lado,
la persona que camina con nosotros en la calle, la persona que atiende en el supermercado. Cualquier persona podría ser un psicópata. O sea, tenemos que primero saber eso, abrir nuestra mente a que cualquier ser humano podría ser. ¿Por qué? Porque justamente un psicópata tiene la habilidad que suele tener la naturaleza de mimetizarse. Entonces, los psicópatas, hombres o mujeres, van a adquirir cualquier personalidad. Justamente van desarrollando eso para mimetizarse y se mimetizan en la sociedad de tal manera y de una forma tan perfecta que es casi imposible identificarlos a simple vista. Y justamente, y más, porque pueden ser justamente personas bondadosas, carismáticas, encantadoras, podrían ser. Entonces es muy difícil a simple vista identificar. ¿Cómo hacer para identificar? Bueno, ¿cómo prevenir, digamos? La gran recomendación es tomar tiempo para cualquier contacto en nuestra vida. O sea, si es, por ejemplo, a nivel laboral, bueno, a nivel laboral, por ejemplo, ellos tienen una habilidad impresionante, por ejemplo, para pasar los test laborales, porque justamente van a ofrecer a lo que las empresas más les puede encantar. Los psicópatas son súper atractivos a nivel de empresas. Quiero decir, nos van a ofrecer lo mejor y además van a tener una habilidad para pasar los test psicológicos. Entonces, se dice, bueno, tendríamos que a nivel laboral dar tiempo para averiguar lo que ha dicho en el currículum, para averiguar si esto es verdad, porque es muy común que un psicópata se haga pasar porque tiene títulos, porque tiene una trayectoria, cosa que puede ser completamente falsa. Entonces, por un lado, es el tiempo, o sea, el tiempo que nos demos para eso. Si es a nivel de una relación de pareja, pues con mayor razón. Entonces, ¿cómo identificarlos? Bueno, obviamente hay que penetrar en este mundo para formarnos lo más posible, para tener el conocimiento básico. Y hay una buena noticia dentro de esto, y es, digamos, como el talón de Aquiles de un psicópata. Se van a mover con un patrón de comportamiento infalible. Entonces, cuando uno va aprendiendo sobre el patrón de comportamiento de un psicópata, en el que él no va a poder resistirse, porque es como un patrón integrado, como un programa de computadora. Cuando uno ya va profundizando y teniendo conocimientos y cada vez empapándose más, es como que ya sabes que después de la A sigue B, C y sabes cómo termina en la X. Y después ese círculo se repite. ¿Por qué? Porque siempre se van a mover en ese patrón. Es decir, van a poder adoptar cualquier personalidad del planeta, pero lo que les va a traicionar es el patrón. Entonces es ahí donde nosotros podemos leer. Y podríamos hablar, bueno, de banderas rojas. Por ejemplo, una cosa que nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, bueno, son varias cosas, pero una es que van a llegar como la gran propuesta a nuestra vida en cualquier ambiente. Si es, por ejemplo, en el ambiente de pareja, es muy común que se dé el bombardeo de amor, llamadas, mensajes, 1000 mensajes, llamadas a todas horas, contacto con todos los, bueno, eso, por un lado, la presencia constante de manera exagerada en esa relación al principio. Después eso puede estar alternado ya cuando la persona empieza a generar ya, digamos, una cierta necesidad de este contacto de bombardeo. Entonces puede haber después espacios de ausencia, de triangulación, después vienen las devaluaciones, después, al principio, querer conocer todo e invadir todos los espacios de la persona, o sea, la familia, el trabajo, las redes sociales, etcétera. Primero todo de una forma encantadora y amigable, pero después empieza un control, aislamiento a la persona de su entorno social, de la familia, incluso del trabajo. En ocasiones empiezan las difamaciones a la espalda de las personas, se empiezan a sembrar dudas, si es a nivel laboral, a crear conflicto laboral al interior de la empresa. Hay mentira patológica
Y decimos patológica para entender que es una mentira constante en sí. La personalidad o toda la manifestación del psicópata es una mentira total. Sin embargo, va a aparecer como con pequeñas verdades. Se creía antes, se tenía el mito, digamos, de que el psicópata era súper inteligente. Se ha descubierto que no, que era un mito, porque dice Robert Hare, hay una astucia importante en el psicópata, sin embargo, no se les podría enviar a una misión de inteligencia. Bueno, podríamos hablar muchísimo al respecto. Y sobre esto que usted está mencionando, se dice que el psicópata también se muestran distantes y ajenos a los sentimientos del prójimo. Tienen una personalidad manipuladora y no les importa cruzar la línea de lo correcto y no siguen las reglas de convivencia normales. Y les atrae mucho el riesgo. Hablemos un poquitico de esto. Absolutamente. Obviamente, al principio, claro que fingen que les importas mucho, que todo de tu vida es importante para él o para ella, que es una cosa maravillosa y que has encontrado al trabajador ideal o al amor de tu vida o al alma gemela. O también, por ejemplo, si hablamos a nivel familiar, cuando les interesa, pueden manifestar todo el encanto justamente para la manipulación. Esto es parte de la careta primera, pero ya después, cuando ya al psicópata le interesa, ya suelta la máscara. Esto puede llevar poco tiempo o mucho tiempo. Por decir, hay una historia, una chica comentaba, decía, yo tuve 2 años completos de bombardeo de amor y ahí se mantenía esa figura encantadora. O, por ejemplo, decir, alguien puede ser un super filántropo y mantener frente a otros 20 años de apariencia. Entonces, esto es muy relativo, pero para decir que en el momento que al psicópata ya no le interesa mantener una apariencia, entonces sí, no va a tener ningún reparo y de hecho es su naturaleza que lo traiciona, que no lo puede evitar, es entonces eso, ningún respeto por las reglas, ni lealtad, ningún valor de compasión, de valor a la palabra, de... Lupita, disculpe la Sí, interrupción, sí, porque yo creo que en este punto muchos se deben estar preguntando lo mismo. ¿Y es el sí. psicópata sabe que es psicópata? Sí, cuando un psicópata ya llega a tener contacto con la psicopatía, sabe que lo es y además acusa a sus víctimas de psicopatía. Esto es fuerte, pero cuando no se conoce el término, el psicópata sí sabe su naturaleza, o sea, sí sabe porque es consciente por decirlo de alguna forma, de lo que es, de lo que siente y de lo que quiere y de lo que busca. Él sabe que su naturaleza interna lo sabe perfectamente. Pero, digamos, otra parte del talón de Aquiles es su debilidad está en la imagen. Así que va a cuidar muchísimo su imagen. Es su arma de sobrevivencia para poder seguir moviéndose sigilosamente y poder seguir manipulando y dañando, pero sí que lo sabe. Por decirte, los psicópatas te pueden decir cosas como cómo destruyo todo lo que toco, jamás he amado a nadie. En ciertos momentos, los psicópatas tienen un gusto extraño por delatar en ciertos momentos lo que son. Lo que pasa es que esos comentarios los hacen entre medio de otras cosas que las personas no llegan verdaderamente a darse cuenta. Por ejemplo, podemos ver políticos riéndose de las tragedias, pero al mismo tiempo le están diciendo al pueblo que lo aman y que toda su política y todo su actuar es porque les interesa al pueblo. Entonces, y obviamente las personas no llegan a ver eso, o sea, no llegan a detectar, a saber. Cuando tú ya tienes, más o menos, vas profundizando en el conocimiento y que vas observando, y ya puedes identificar, pero sí que lo saben. Vamos a ir en este momento a una pequeña pausa para continuar hablando con nuestra invitada, la licenciada Guadalupe Acuña, quien nos está hablando y explicando sobre un tema muy interesante y poco hablado, y es la psicopatía.
Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.